Bien, en la clase del día martes analizábamos los elementos de la obligación. Y dentro de los elementos de la obligación, ustedes recordarán, hablábamos de las cosas, los bienes y los servicios. Anteriormente se creía que el objeto de la obligación lo constituía la cosa o el servicio. Sin embargo, algunos tratadistas comenzaron a pensar, bueno, ¿y qué sucede si la cosa se pierde? ¿La persona deja de tener obligación? Y entonces llegaban a la conclusión que no. Es decir, si una persona, por ejemplo, en una obligación de dar, se compromete a entregar determinada cosa y esa cosa desaparece, o ese bien desaparece, entonces la pregunta era si esa persona estaba o no obligada. Y se entendía que sí estaba obligada. Entonces, el objeto directo de la obligación no lo constituían las cosas, ni los servicios, pero tenía que ser alguna otra situación. Entonces, allí nace lo que posteriormente nosotros conocemos como la prestación. Y la prestación es una cuestión sencilla. No pretendo que ustedes aprendan de memoria las definiciones. Eh, para poder definir una cosa, lo único que necesitamos es conocer sus elementos. Y si conocemos sus elementos, podemos definirla de diversas maneras. Yo les voy a dar a ustedes una definición de lo que significa la prestación. Ustedes pueden formar la propia. Pero cuando estamos hablando de prestación, estamos hablando de la conducta que debe tener el deudor frente a su acreedor. Es decir, ¿a qué fue a lo que se obligó el deudor? Y esa conducta que el deudor tiene frente a su acreedor, o dicho de otra manera, lo que el acreedor espera de su deudor, eso es lo que nosotros vamos a conocer como la prestación. En la clase anterior dije que las obligaciones nacen para ser cumplidas y que la relación obligacional se da entre una persona a la que vamos a conocer como acreedor o sujeto activo y una persona a la que vamos a conocer como deudor o sujeto pasivo. Mientras no exista una relación obligacional entre estas personas, pues no hay obligación. Es decir, la obligación nace precisamente cuando las personas encuentran ese nexo, se da la unión de dos personas que tienen calidades totalmente diferentes, quedan ligadas. Y entonces ahí entendemos que nace precisamente la obligación. Entonces, repito, toda obligación nace para ser cumplida. Y entonces, ¿cuál es la conducta que espera el acreedor de su deudor? Pues que cumpla, que cumpla. ¿Qué es lo que el deudor debe hacer frente a su acreedor? Cumplir. Entonces, todo gira precisamente alrededor del cumplimiento. El artículo 1319, si no estoy mal, dice, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, cuando estamos hablando de la relación obligacional, ¿qué es lo que nos está diciendo el código? Que tiene que haber una declaración de voluntad en el caso de las obligaciones unilaterales, que veremos más adelante, o
2 declaraciones de voluntad o más declaraciones de voluntad que se comprometen en cumplir determinada situación que ellos han pactado. Entonces, el artículo 1319 nos indica que ese vínculo entre deudor y acreedor tiene como resultado el dar o no dar y hacer o no hacer. Pero cuando veamos la clasificación de las obligaciones, me voy a detener a explicar esto precisamente. En cuanto al otro tema que nos quedaba pendiente era la coercibilidad. Nosotros vamos a entender siempre la coercibilidad como la fuerza legal que tiene el acreedor para ejercitar su derecho, para exigir el cumplimiento de la obligación. Pero para llegar a este punto se ha recorrido mucho camino y entonces tendríamos que regresar un poco al derecho romano para poder entender de dónde precisamente viene esa coercibilidad. Y entonces comenzamos hablando del débito y de la responsabilidad, pero realmente, ¿qué es el débito y qué es la responsabilidad? Bueno, espero no aburrirlos con esto, pero vamos a ver. Tenemos al deudor y al acreedor que están ligados por una obligación. Mientras exista el cumplimiento de las obligaciones, nunca va a haber problema. Es decir, si la idea de que la obligación se cumpla es esa, precisamente, evitar problemas. Pero los problemas se dan en el momento del incumplimiento. Entonces, en el derecho romano ocurría eso. Había personas que se comprometían, que se obligaban, pero no cumplían. Entonces nace una institución que se conoce como esponcio, así como lo oyen, E-S-P-O-N-S-I-O. Esponcio. El esponcio es precisamente lo que luego nosotros vamos a conocer como el débito. El esponcio consistía en un juramento religioso, un juramento que se hacía a los dioses. Y la gente en esa época, pues, tenía temor de los dioses. Es decir, se asustaban con los dioses. Pero, como dice la Biblia en alguno de sus pasajes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el caso de las personas, comienzan a perder la fe y comienzan a dejar de tener miedo de los dioses. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie esta de Vikingos, ven cómo el cristianismo se mete dentro de estas sociedades sajonas y llega un momento en el que los destruye totalmente. Es decir, Odín y el Valhalla y todo lo demás desaparecen y ya queda como un mito nada más y entra el cristianismo. Pero antes de eso ha ocurrido con otras sociedades. Entonces, las sociedades dominantes, las sociedades conquistadoras, pues siempre han dejado en los pueblos conquistados sus creencias. Y entonces van desapareciendo los antiguos dioses y en su lugar ponen a otros, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Roma, tenía un montón de dioses, todos esos dioses de origen griego, es decir, Roma conquistó Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. La sociedad romana se vio de alguna manera imbuida de todo lo que era esa cosmogonía de Grecia, todos sus dioses, y los metió dentro de sus creencias religiosas.
cambiándole nombres, desde luego. Eh, Zeus, por ejemplo, deja de ser Zeus y adquiere otro nombre. En la mitología de los vikingos aparece como Odín, ¿verdad? Creo yo que es el superior. En el caso en el caso de los romanos, van cambiando también esos nombres que los griegos le habían dado a sus dioses, pero siguen siendo los mismos dioses. Entonces, la gente va perdiendo la fe y el miedo y dejan de pagar, incumplen con las obligaciones. Entonces, en ese momento en el que las personas comienzan a fallar, comienzan a no cumplir, pues bueno, los acreedores tienen que crear algo, ¿verdad? Y los acreedores siempre van un paso adelante. Y entonces nace una institución que fue conocida como el Nexum y le llaman el Nexus Obligatio. El Nexum es una figura en la cual el deudor da como garantía su propia persona. Y de allí es de donde nace precisamente lo que les decía en la clase anterior, que cuando una persona debía, pues era tomada como esclavo por no cumplir con sus obligaciones. Pero el Nexum tenía dos opciones. Una, que el sponsor, o sea, el deudor, podía liberarse pagando la deuda con su patrimonio. Y ahí es donde nace precisamente la responsabilidad. Pero la responsabilidad tiene un problema y es que el acreedor puede hacerse de los bienes del deudor para que se realice el pago. Como ustedes entenderán, el acreedor va a querer siempre lo más y lo mejor. Por el contrario, el deudor va a querer dar lo menos. Y como dicen en mi pueblo, lo más peor, ¿verdad? Pero generalmente eso creaba conflictos, creaba problemas. Y entonces había necesidad de regular esta situación. Entonces, como vemos, el débito nos llevaba a esas dos opciones. ¿Y cuál era la otra opción? El no pago. Pero cuando una persona no pagaba, entonces ahí las cosas se ponían complicadas porque el deudor entraba a lo que se conocía como el mancipium. El mancipium viene siendo algo así como la patria potestad. Cuando los hijos menores de edad estaban bajo la patria potestad del padre, era lo que se conocía precisamente como eso, como el mancipium. Y cuando ellos adquirían la mayoría de edad, se emancipaban. De ahí viene la palabra, es decir, se liberaban. Entrar al mancipium era una situación bastante complicada porque se hacía bajo otra institución que se conoció como el manus injecto. El manus injecto era la facultad que tenía el acreedor para tomar al deudor y meterlo dentro de esa jurisdicción que él tenía sobre sus bienes y sobre las personas. Y se convertía entonces el acreedor prácticamente en el dueño y señor de estas personas. Se podían emancipar, eso ya era más complicado, porque desde el momento que entraban al servicio de esta persona,
ya lo que ellos pudieran producir era para ellos, para sus amos. Y entonces nunca podían liberarse. Allí nosotros vemos en algunas películas, como Gladiador, por ejemplo, vemos cómo estas personas se apropian de, de- de otras personas y los meten a cualquier actividad que permita que ellos se hagan pago de lo que se les debe. Entonces, era una situación bastante complicada. En cuanto a la responsabilidad, pues ahí el deudor, el sponsor podía pagar. Pero, como les decía, había abusos por parte del acreedor. Y entonces ahí va apareciendo posteriormente algunas situaciones que se daban que eran crueles, tanto para el deudor que se quería liberar pagando, o peor, para el que había sido tomado por el manus injecto. Ese manus injecto es una de las cosas más oprobiosas que hay en la historia de la humanidad. Sin embargo, siempre hay alguna gente que busca la solución a eso, y Justiniano, una persona que vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de la fuente de las obligaciones, le pone fin a estos abusos. Eh, la, las instituciones del débito y de la responsabilidad llegan posteriormente a nuestros días, y en el Código Civil pues lo tenemos nosotros ya contemplado dentro del artículo 1329, del cual hablábamos en la clase pasada, que establece que nadie puede ser perseguido en su persona. Por eso dice que los bienes garantizan el cumplimiento de la obligación. Y no lo dice así, ¿verdad? Es una definición que yo hago de ese artículo. El artículo dice más o menos que las obligaciones personales se garantizan con el patrimonio del deudor. Y entonces ahí la situación pues ya reduce un poco los abusos que se venían dando desde la época romana, y ya no se persigue a la persona. Y plasmado de una manera ya superior, yéndonos a una ley superior, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que por deuda no hay cárcel. Es decir, por deuda no se puede perseguir a la persona. Para eso es que el Código Civil, recogiendo esta norma, establece este artículo 1329. Y entonces las obligaciones se van a pagar con el patrimonio. ¿Qué patrimonio? Bueno, nosotros sabemos que hay dos patrimonios: un patrimonio material y un patrimonio ideal. El patrimonio material son todas esas cosas, todos esos bienes, todos esos derechos, las acreedurías, es todo lo que una persona pueda tener. Mientras que el patrimonio ideal son las cosas, no son cosas, son los derechos inherentes de una persona, que no se pueden vender, que no se pueden enajenar, de los que no se puede uno apropiar. Y dentro de ellos lo vamos a ver ya cuando entremos a ver las obligaciones de hacer, por ejemplo, vamos a encontrar que las personas tienen una capacidad creativa. Es decir, puede ser un pintor, un músico, un escultor, qué sé yo. Esas personas, con su capacidad, son
artífices de cosas increíbles. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto personas que han creado, de veras, en cualquiera de los campos de la cultura, de la música, bueno, de todo lo que es inherente al hombre, han logrado crear cosas maravillosas. Esa capacidad que ellos tienen no es susceptible de enajenación. Es decir, nosotros no podemos hacer negocio con una persona y que nos venda su talento, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo las obligaciones, tanto de dar como de no dar, porque hay obligaciones de no dar, vamos a encontrar obligaciones de hacer y también vamos a encontrar obligaciones de no hacer. Es decir, obligaciones en las cuales se conviene en que el deudor no puede hacer determinadas cosas. Cuando vemos el tema, por ejemplo, de un centro comercial. Un centro comercial, ustedes jamás han visto un país y la torre en ese mismo centro comercial. No pueden existir. ¿Por qué razón? Porque por convenio han establecido estos comercios que donde haya un país no puede haber una torre, porque se hacen competencia entre ellos y no los pueden tener en el mismo centro comercial. Y entonces, cuando alguno de esos comercios va a comenzar a funcionar, es decir, cualquier centro comercial quiere tener dentro de sus instalaciones a un país, a un Walmart o a una torre. Entonces, cuando vienen las ofertas, ¿qué es lo que ellos quieren? Si llega, qué sé yo, Walmart a ofrecer, celebrar un contrato con ellos y poner ahí ¿cómo se llama? Un almacén de estos. Y en el contrato siempre van a ver ustedes que dice que al comercio, al centro comercial, le queda terminantemente prohibido meter a una torre. Entonces, ahí estamos ante una obligación de no hacer. Es decir, las personas quedan obligadas a no hacer determinada cosa. Y eso lo vamos a ver con lo que veremos en unos pocos días, que son las obligaciones negativas. Bien, dicho todo esto, espero no habernos aburrido, entramos al tema de la definición de lo que es la obligación. Busqué la definición de don Federico Puig Peña porque me parece lo más cercano que tenemos a nuestro código. El Código Civil nuestro tiene la historia que tienen muchos pueblos, y es que, si ustedes se recuerdan, cuando estudiaron el derecho, la historia del derecho, Roma crea sus leyes, las impone en los pueblos conquistados, pero luego aparecen las 12 tablas, de las que ustedes conocen mejor que yo. Uno de los países que son conquistados por Roma comienzan a tener ya también sus propias leyes, y uno de ellos es España. España, una de las razones por las cuales yo no les señalé como libro de texto a don Federico Puig Peña es precisamente porque España tiene leyes forales, y esas leyes forales son leyes que existen en las diferentes en los diferentes pueblos, llamémoslo así, de España. Por ejemplo, Cataluña tiene sus propias leyes, Euskadia tiene sus propias leyes, Andalucía tiene sus propias leyes en algunas cuestiones forales, pero tienen una ley que es
para todos. Bueno, este es un trabajo que hizo precisamente don Alfonso X, al que le apodaban el sabio. Imagínense ustedes qué lindo que a uno de apodo le dijeran el sabio. Pues bien, a este rey sí le decían así porque era un hombre bastante sabio. Él ordenó que se reunieran todas las leyes forales, todas las leyes que había en España, y las codificó. Y entonces de allí aparece lo que se conocen como las partidas de don Alfonso X, el sabio. Esas leyes que fueron codificadas, obviamente nos llegan a América. Con la conquista de América llegan las leyes esas que regían en España. Y entonces, durante la época de la colonia, pues son las leyes que nos rigen. Hasta el año de 1877, en la época de la Revolución de 1877, aparece nuestro primer Código Civil. Ahí tenemos ya nuestro primer Código Civil. Ese Código Civil ha tenido tan solo 2 reformas. Una que ocurre en 1939, creo, no estoy seguro ahorita de la fecha. Y la otra reforma que es este código que nosotros tenemos. Mientras que a lo largo de la historia de Guatemala ha habido un sinfín de constituciones políticas. Sin embargo, nuestro Código Civil siempre se ha mantenido incólume desde su nacimiento en la vía jurídica guatemalteca, que es en 1877, hasta el día de hoy. Ha tenido algunas reformas, pero en esencia sigue siendo lo mismo. La base de nuestro Código Civil sigue siendo el derecho latino, con algunos ingredientes del derecho germánico, del derecho canónico. Si ustedes ven, toda la parte de familia es derecho canónico. Incluso en el caso de los divorcios, por ejemplo, vemos nosotros la presencia del derecho canónico en eso, tanto como en el derecho penal. Es decir, en el derecho penal vemos también una gran influencia del derecho canónico. Pero bueno, esa ley es la que es la que nos llega a Guatemala, la ley española, y aquí pues nace ya el primer Código Civil y posteriormente una reforma, y luego es el código que actualmente tenemos. Pues este código que nosotros tenemos es un código hecho por el licenciado, ahorita no me acuerdo mucho, yo creo que ya el Jaime me está molestando un poco, Aguirre Godoy, y el otro es el licenciado, no me acuerdo, eso los diré más adelante. Ellos se fundamentaron precisamente en don Federico Puig Peña, y entonces por eso es que yo suelo utilizar definiciones de don Federico Puig Peña para señalar las normas que vamos a ver, las instituciones que vamos a ver, porque ese es el origen. Entonces, don Federico Puig Peña no se los recomendé como texto, hoy se los digo, si lo pueden conseguir, sería maravilloso que pudieran conseguir esa colección de libros de derecho civil. Son caros. Hay algunos que lloran ahí por 300 pesos que cuesta el libro de Vladimir Aguilar o el de Rubén Contreras, que cuesta más o menos lo mismo.
Imagínense si les dijera que tienen que comprar a don Federico Puig Peña, que debe andar por el orden de los 4,000 o 5,000 quetzales, ¿verdad? No lo sé, pero pueden encontrarlos en esas librerías que venden libros usados. Allí hay de verdad unos libros increíbles. Ahí encontré yo el libro de Derecho Romano, de las instituciones civiles en el derecho romano de Flavio Herrera, que me han ayudado muchísimo para la preparación de mis clases. Toda la parte de historia del derecho romano y de las instituciones dentro del derecho romano, eh, ahí las he estudiado, aparte de algunos otros, como este que les estaba señalando de Justiniano. Es una obra que si la pueden obtener sería maravilloso. Ahí van a encontrar ustedes el derecho romano en toda su pureza. El libro se llama Corpus Juris. Lo van a encontrar. Entonces, a los que les gusta estudiar más allá de la clase, les decía que la definición que a mí me gustó, que hay un montón de definiciones, fue precisamente esa que tienen ustedes ahí en su esquema, que es la de don Federico Puig Peña. ¿Y qué dice don Federico Puig Peña? Dice que obligación es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, para satisfacer intereses privados, puede exigir de otra una determinada prestación que en caso de ser incumplida puede hacerse efectiva en el patrimonio de esta. El artículo 1329 básicamente es esta definición. Pero ¿qué dice don Federico Puig Peña? Primero, dice que la relación jurídica, ese vínculo jurídico entre una persona que tiene facultades de exigencia, que nosotros sabemos es el acreedor, y otra persona que está obligada a cumplir una determinada prestación. Y que esa determinada prestación, dice don Federico Puig Peña, se llama prestación. Y luego termina diciendo que esa exigencia del acreedor se realiza o se hace efectiva en el patrimonio del deudor. Entonces, por eso me gustó esa obligación y dejé de último la definición para que podamos entender pues todo lo que vimos o lo poco que vimos en la clase pasada y en la clase de hoy. Estoy tratando de no meterme mucho a fondo porque tengo entendido que todavía hay algunos problemas con los alumnos que no se han podido asignar. Les decía números la vez pasada, pero usualmente, para que lo sepan, en mis secciones, el, el promedio de alumnos es de más de 200. O sea, generalmente en mis secciones de la tarde, de las 2 de la noche, cada sección tiene más de 200 alumnos. Y entonces ahorita, pues cuando veía en la clase anterior que estaba viendo cuántos alumnos había, encontrarme con que en una sección tan solo habían 35 alumnos. Entonces, yo sé que hay problema, sé que el problema es de la facultad o posiblemente de la universidad, y entonces tampoco vamos a afectar a los compañeros, pero nos vamos a ir así un poco despacito y ya cuando estemos integrados todos, pues ahí sí definitivamente. Me preguntaban sobre los libros de texto, ya se los dije. Lo único que, bueno, yo creo que sí les dije que ninguno de esos dos es obligatorio. Es decir, si ustedes consiguen otro, pues mejor. Hay un libro de un civilista mexicano muy bueno.
Manuel Bejarano Sánchez. Si lo pueden conseguir como un libro, como un apoyo, es de verdad un libro increíble. El profesor Manuel Bejarano Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de México, un tipo con una didáctica de verdad exquisita. Es una persona a la que se le entiende muchísimo. El único problema es que el derecho mexicano y el derecho guatemalteco en un 90% es lo mismo, pero en ese 10% hay algunas diferencias. Pero eso no importa, porque si nosotros tenemos nuestra ley y tenemos el libro de don Manuel Bejarano Sánchez a la par, vamos a entender las obligaciones de una manera mucho más sencilla, más fácil. De los dos libros que yo les recomendé, Rubén Contreras es mucho más didáctico que Vladimir Aguilar. Rubén Contreras era maestro de educación primaria, que se hizo abogado y se quedó trabajando como docente. Y entonces uno ahí nota la diferencia entre un maestro y alguien que no lo es. Entonces el tema de la didáctica tiene mucho que ver. Y Manuel Bejarano Sánchez es más didáctico que estos dos. Entonces, sin embargo, como les decía, no es un libro tal vez muy fácil de adquirir, pero en la librería jurídica creo que lo venden. No es el libro que nosotros debiéramos de tener como libro de textos. Por eso les decía, es un libro auxiliar que nos va a ayudar bastante en el entendimiento del curso. Entonces, por hoy doy por terminada la clase. Unos 5 minutos, espero yo, estemos ya conectados a Google Meet para comenzar a resolver todas las dudas que pudieran tener.